Bien, y lo que hay que aclarar para poder comprender un poco más estas medidas y estas decisiones, que en Rafaela la circulación, por el momento, porque esto es muy cambiante, no es comunitaria, es decir, no está circulando en nuestras calles, no está circulando en la ciudad libremente el virus, sí lo está haciendo en conglomerados, en estos grupos en donde se dio el contagio por las personas que trajeron el virus del extranjero y con algún nexo tuvieron este contagio y esta transmisión denominada por conglomerado. En Rafaela sigue llegando mucha gente proveniente del exterior, como sucedió este fin de semana, y es necesario, según lo que ha indicado el doctor Roberto Vitaloni, que es el coordinador de epidemiología de la ciudad, seguir sosteniendo la cuarentena tal como venía sosteniéndose, sin las salidas por esparcimiento, al menos hasta este momento, y ese es el mapa que ha generado tanta polémica. ¿Por qué Rafael aparece en la zona roja? Porque para Nación la circulación comunitaria o por conglomerado es la que determina cómo se flexibiliza o no la cuarentena. En Rafaela hoy es por conglomerado y la cuarentena va a seguir tal como viene desarrollándose. Bien, y para hablar de salud y para hablar de cómo se articulan las acciones desde lo privado y desde lo público para enfrentar esta pandemia, estamos con la directora, con la jefa de clínica médica del Sanatorio Nosti, la doctora Gisela Nisnovich. Gisela, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía para todos. Bueno, ¿cómo explicamos desde lo que ustedes saben y cómo se puede lo que está ocurriendo en Rafaela con el tema de la circulación del virus y por qué es tan importante seguir sosteniendo la cuarentena como hasta el momento? Bueno, nosotros seguimos los protocolos tanto de nación como de provincia y eh, los mismos dicen que hay circulación por conglomerados, o sea que debería seguir la cuarentena tal y cual como viene. Nosotros nos atenemos a esos protocolos, por eso es que seguimos igual. ¿Y cuánto de importante es poder continuar con estas medidas de aislamiento o de no salir excesivamente para que no colapse el sistema de salud? Porque se habla mucho de esto, de que no colapse el sistema de salud para que puedan ser atendidos todas las personas que así lo requieran. ¿Cómo estamos preparados para esto? Bueno, en la ciudad de Rafaela, como en la mayoría de los lugares en provincia de Santa Fe donde uno tiene contacto, está articulado para que todas las personas puedan tener atención y articular el sector privado con el sector público. Que en un primer momento la atención va a ser de estos pacientes va a ser en el hospital, o sea, todo lo privado con sospecha o con confirmación de COVID va a ir al sector público mientras haya lugar y no colapse esto. Cuando pase esto, van a empezar a abrirse los sectores privados, que es el segundo lugar donde se van a atender. Y bueno, nosotros en el sector privado donde yo estoy, está todo organizado como para que haya dos circulaciones, dos lugares de atención. Para los lugares COVID, con pacientes con COVID, y para los pacientes no COVID. O sea, serían dos sanatorios en paralelo, digamos. Y en el Ese es en mientras, el lugar donde yo trabajo. Sí. sí, y en el mientras tanto, ¿cómo se sigue atendiendo al día de hoy? Porque muchas personas obviamente están preocupadas porque dicen, siguen existiendo otros cuadros de salud y hoy parecería que todo está como en el primer plano de COVID. ¿Cómo sigue ocurriendo esto? ¿Cómo se está No, dando allí en Clínica Médica donde estás? No, el resto de las enfermedades se atienden normalmente. Por eso es que es importante cuando un paciente concurre a la guardia, hay una primera línea que es donde se hace el triage, donde se decide si el paciente tiene síntomas respiratorios, se lo interroga si tiene síntomas respiratorios y fiebre, va a ir para un sector, y si no tiene esto, va a ir para otro sector, bien separados para no mezclar las dos patologías. Si llega a tener síntomas respiratorios y hay alguna sospecha de COVID, ese paciente se arma el protocolo para que se lo atienda en el hospital. Y hoy Así allí, más o menos. sí, y hoy los médicos cómo trabajan, digamos, en el día a día respecto a las medidas de prevención y de higiene ante esto que obviamente genera la luz de alerta. También hay dos protocolos, si son con síntomas de COVID o si no son con síntomas de COVID. Si son con síntomas de COVID, hay que
vestirse completo, hay que estar preparados completamente con todo lo que ustedes han visto, con las batas, con las máscaras, con todo completo, para los pacientes COVID, no para los no COVID. ¿Mm? Bien, finalmente, el resto, digamos, de las personas para que sepan cómo proceder y demás, hoy, ¿cuál es la recomendación? ¿Los consultorios están atendiendo con normalidad? ¿Hay atención reducida? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para saber cómo comportarse? Mira, nosotros desde Clínica Médica del Sanatorio tenemos un celular donde nos pueden llamar, también están los teléfonos del sanatorio y ahí se interroga mínimamente si son pacientes que necesitan venir a la guardia o no. Muchos de los casos se le dice que sí, que se asistan porque hay que atenderlos sí o sí. Si son síntomas respiratorios, bueno, se llama al 107 y se sigue por la línea del hospital. Pero el resto de las patologías sí se atienden. Todo lo que necesite atención se va a hacer. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, saludos para todos. Bien, es bueno aclarar esto, porque las personas se siguen enfermando de otras cosas que no es coronavirus, y a veces con todo este pánico que se ha generado, las personas temen consultar o no saben si pueden o no pueden atenderse. Lo importante es que tienen que seguir con la línea directa con sus médicos de confianza, los médicos de cabecera, para que sean ellos los que los asesoren de cómo comportarse, porque es importante cuidar el sistema de salud, pero también es importante cuidar la salud de cada uno y ante la aparición de síntomas que por allí no tienen nada que ver con COVID-19, hay que tratarse y hay que atender.